Comenzar con nuestra clase entonces. Logran ver la pizarra, ¿no? Dinámica de la... Muy bien, vamos a comenzar entonces la dinámica de la partícula. Como su nombre dice, la dinámica consiste en el estudio del movimiento, pero más que todo estudiar en lo que es las causas que hacen el movimiento. Cuando hablamos de partículas, seguimos con lo que es con la abstracción de la materia. Eso significa que no consideramos la forma ni la dimensión de los cuerpos. Aquí tenemos una diapositiva bastante interesante, donde nos puede mostrar un poco un evento físico, en la cual el niño está siendo arrojado básicamente por la bicicleta. En tal caso, todos los eventos que interactúan es el objeto de estudio de esta unidad. Como hablamos en el foro, la interacción es básicamente que la física estudia las propiedades e interacciones de la materia. Sí, en otras palabras, en la física lo que hacemos es estudiar lo que sucede con la materia y qué propiedades tiene la materia. Sabemos que existen 4 interacciones fundamentales: la interacción débil, la interacción fuerte, la interacción electromagnética y la interacción gravitatoria. Entre la interacción débil se refiere al decaimiento básicamente de las partículas. Sí. No es propiamente una fuerza, a diferencia de las otras 3, ya que no produce atracciones o repulsiones. La imagen que este cuadro, por ejemplo, nos muestra un evento de decaimiento de partículas. La interacción fuerte básicamente está a nivel atómico. Es la responsable de mantener unidos los nucleones, los protones y los neutrones, ¿no? Entonces debería ser un valor alto para poder tenerlos juntos, a los positivos entre positivos, si quieres hablar así. La interacción electromagnética es básicamente aquella que viene por las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. La interacción gravitatoria es el objeto de estudio de este curso, y es que vamos a hacer un poco de énfasis en este tema. La interacción gravitatoria es una manifestación de la deformación que sufre el espacio-tiempo por presencia de grandes masas. La teoría newtoniana de la gravitación es una aproximación no relativista a la interacción gravitatoria. En palabras bien sencillas, la interacción gravitatoria sucede cuando existen propiedades de masa, es decir, las masas se atraen entre sí y ahí sucede lo que es la interacción gravitatoria. Ahora vamos a hablar de la fuerza, ¿no? También hemos hablado, y la fuerza es básicamente la medida de la intensidad de interacción, ¿no? Entonces, mediante la fuerza nosotros logramos cuantificar lo que es la interacción. Se entiende por fuerza cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de fuerza, por ejemplo la fuerza de la gravedad, que se está reflejada en el peso, la fuerza normal, que viene por la interacción con una superficie, la tensión de cuerdas y la fuerza de rozamiento.
La mecánica, que es en nuestro curso. Estamos haciendo este curso de mecánicos en una clase inicial que podemos ver en lo que es la dinámica. Las físicas estudian sin considerar las causas. La dinámica ya considera las causas del movimiento, ¿no? Es decir, en palabras sencillas, la cinemática es cómo se mueve y la dinámica por qué se mueve. Un poquito hablando de historia, Aristóteles en los años 384 y 322 a.C., él hablaba sobre el estado natural de un objeto en este libro, ¿no? Y él decía que se necesitaba una fuerza para mantener el objeto en movimiento. Pero eso no es tan cierto, ¿no? Porque era un aspecto filosófico y no tanto demostrativo en la parte experimental. Mientras Galileo, ya físico, experimentador, pues imaginó los movimientos como fuerza. No necesariamente si les está aplicando una fuerza, sino también estando en un estado inercial, ¿no? Y todo este círculo se tuvo ya las luces completas en lo que es la mecánica a partir de las leyes de Newton, con su libro famoso Principia en el año 1687. Aquí tenemos un ejemplo de la foto de Aristóteles y un manuscrito de Aristóteles, ¿no? Un ejemplo de lo que decía Aristóteles es bien interesante, les voy a contar todo. Él decía que la tierra iba a la tierra, que el fuego iba al fuego y que el agua iba al agua. Cada elemento iba a su elemento, ¿no? Cosa que no es muy cierto, porque eso se verificó experimentalmente que no es correcto. Aquí tenemos la imagen de Galileo y podemos ver evidentemente el libro famoso que se llama El Ensayador, ¿no? Este libro. Sí. Y es un diálogo sobre dos principales sistemas del mundo. Uno sobre lo que se pensaba que era el mundo, el universo, y el otro, evidentemente, lo que es el universo. Esta publicación le trajo muchos problemas a Galileo. Aquí está otra publicación famosa, es el Principios Matemáticos de la Naturaleza. Aquí se describe básicamente las leyes de Newton, ¿no? Las 4 leyes básicas de Newton. Consecuencias de todo lo que hemos mencionado, por ejemplo, Newton fue coronado como Sir, o señor, caballero de la Orden Real de Inglaterra. Por eso es que dice Sir Isaac Newton, ¿no? Le ha traído bastantes logros. Cosa que no sucedió con Galileo, ¿no? Galileo, bajo este libro que es el diálogo que ha publicado, casi a la Inquisición, ¿no? Ha tenido que pedir disculpas y todo eso, toda la historia. En otras palabras, la lección que dijo la historia, la publicación newtoniana es la mejor para la carrera científica. Ahí está una recreación de Newton con la famosa manzana que le dio la idea, ¿no?, de la gravitación. Ahora hablaremos sobre las leyes de Newton, ¿no? La primera ley es básicamente todo objeto continúa en un estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar este estado por interacciones que actúen sobre él.
La segunda ley, la ley de causa y efecto. Por eso podemos ver ahí el dominó, ¿no? Causa y efecto. Esta diapositiva es bien interesante. Si definimos lo que es la cantidad de movimiento como masa por velocidad, entonces la fuerza es proporcional a la cantidad de movimiento traslacional. ¿Eso qué significa? El cambio, ¿no? Cuando hablamos de cambio hablamos de derivadas, entonces nosotros derivamos el momento. ¿Qué va a suceder? Hacemos una derivada del producto y nos va a dar, en el caso de que la masa es constante, fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos la tercera ley de Newton, que le llamamos la ley de acción y reacción. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. A esto se lo conoce como la tercera ley de Newton. Y un buen ejemplo de eso: no puede ser tocado sin ser, bueno, no puedes tocar sin ser tocado, ¿no? La famosa frase. Masa y peso. Entonces, la inercia es una propiedad física, ¿no? Como dice, la inercia, cantidad de inercia que posee un objeto depende de la cantidad de materia que hay en él. Cuanto más materia haya, habrá mayor inercia. Entonces la masa está básicamente relacionada con lo que es la inercia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una roca. Seguramente tiene bastante inercia, por eso esta persona tiene que hacer mucho esfuerzo para poder recorrer esta masa, para cambiar su estado de movimiento. Entonces, mediante la masa medimos lo que es la inercia. Pero hay que hablar de esta inercia como inercia traslacional, eso tiene que estar claro. La masa, cantidad de materia, es un objeto, es también la medida de la inercia o posición de muestras de objeto en respuesta a algún esfuerzo para ponerlo en movimiento, detenerlo o cambiar de cualquier forma su estado de movimiento. Es decir, en resumen, la masa no solo te mide la cantidad de materia, sino te está midiendo la inercia traslacional que tiene ese cuerpo. El peso. El peso no es lo mismo que la masa. Normalmente los estudiantes confunden lo que es el peso y la masa. El peso es la interacción, la masa es la propiedad. Por ejemplo, si hablamos de peso, estamos hablando de la fuerza sobre un objeto debido a la gravedad. En ausencia de aceleración, la masa y el peso son directamente proporcionales entre sí. Por ello, con frecuencia se intercambian masa y peso. Asimismo, a veces se confunde entre ellos porque se acostumbran a medir la cantidad de materia en cosas como la masa en su atracción gravitacional hacia la Tierra. Y aquí tenemos nuestra diapositiva, nuestra última diapositiva. Por eso, evidentemente, está descrito por la masa de este objeto, por la gravedad, que sería la aceleración del lugar donde se encuentra, ¿no? Por tanto, el peso es distinto a la masa. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí nomás haremos el tema, porque voy a tratar de solucionar este problema técnico que hemos tenido y vamos a tener seguramente, si Dios quiere, otras clases virtuales.
Face, a Agustín o a mi persona, cualquiera, el video, para que nosotros lo subamos a la plataforma. O también pueden subirse a la nube, ¿no? Y compartirlo, a la nube del Google Drive.